un gusto tenerla acá. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Antes que nada, una disculpa por los minutos de espera. Me pidieron de favor venirles a dar algo de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros hacemos. Y la realidad de las cosas es que cada vez vemos más enfermos del hígado y en los servicios de urgencias cada vez llegan más pacientes hepatópatas. Y para nadie es extraño que los servicios de urgencias en todos los hospitales se están convirtiendo en una medicina interna parte 2, ¿no? Porque ya tienen pacientes que duran una semana y media esperando una cama y que finalmente tienen que recibir el manejo todo el tiempo en urgencias, a veces ya suben al piso prácticamente para ser dados de alta. Entonces, el manejo del paciente crónico degenerativo también está entrando en el área del médico de urgencias, y estos criterios, esto que se maneja mucho en urgencias, que es la falla renal del paciente con cirrosis, que es el pan nuestro de cada día en todos los pacientes cirróticos que llegan a urgencias, que llegan con ascitis, que llegan descompensados, que llegan deshidratados, con sobredosis de diurético, que llegan encefalópatas, chocados, o con una hemorragia varicela haciendo falla renal. Y el médico urgenciólogo es el encargado de dar el manejo de primer contacto. Entonces, estos criterios apenas el año pasado, ¿no?, de cómo detectar un paciente con un hepatorrenal, apenas a finales del año pasado cambiaron. Tenemos los nuevos criterios de hepatorrenal, y entonces por eso decidimos venir a platicarles de cómo abordar la falla renal en cirrosis y cómo manejarla. ¿Por qué es importante hablar de esto, que es la función renal en el paciente cirrótico? Hay dos temas de moda muy grandes en cirrosis. Hasta hace unos años los temas de moda eran encefalopatía, hemorragia variceal, ascitis. Ahora eso ya es fácil de manejar. Ahora ya tenemos terlipresina, ya dejan de sangrar, y casi todos los hospitales tienen ligaduras y dejan de sangrar, y ya la mayoría de los médicos saben hacer una paracentesis en urgencias, ya no da tanto problema, ya las encefalopatías cada vez se manejan mejor en urgencias. Ahora, las causas de muerte en cirrosis son infecciones y falla renal. Eso es lo que está mandando a los pacientes cirróticos. La falla renal en cirrosis es la segunda causa de mortalidad en estos pacientes, sobre todo a los pacientes que llegan en urgencias. El riñón es el principal soporte de la función hepática. Nuestro cuerpo tiene tiene varias vías metabólicas para eliminar desechos, pero de ciertos tipos de desechos metabólicos solamente el riñón y el hígado los pueden eliminar. Si el hígado no está funcionando como debe, bueno, el riñón tendrá que hacer el trabajo. Si falla el riñón en un paciente con cirrosis, estamos en problemas muy serios. Y otra cosa muy importante, cuando un paciente con cirrosis ya empieza a hacer falla renal, es porque ya está llegando a las etapas más avanzadas de hipertensión portal, y esto es muy importante porque si no lo sacamos rápidamente de esa área de peligro, la mortalidad asciende de manera exponencial. ¿A qué nos referimos con esto de hipertensión portal? Que finalmente es lo que provoca la muerte de un paciente con cirrosis. Sabemos que el grado de severidad de una cirrosis lo medimos con la hipertensión portal y con la insuficiencia hepática, que son cosas totalmente diferentes. La insuficiencia hepática es más de tipo fisiológico funcional, que el hígado esté haciendo lo que tiene que hacer, y la hipertensión portal son las complicaciones asociadas a la rigidez como tal del hígado. La resistencia vascular o la presión de la vena porta normal en el hígado es de 0 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? El hígado no debe tener absolutamente nada de resistencia al paso de la sangre. ¿Por qué? Porque se supone que a través del hígado pasan más de 90 litros de sangre por hora. Es un filtro inmediato. El proceso de entrada y salida de sangre del hígado sucede en segundos. Y los vasos sanguíneos del hígado, los sinusoides, están fenestrados, tienen poros, y entonces no ofrecen ninguna resistencia de entrada de la sangre. Entonces la presión portal normal no debe sobrepasar los 5 milímetros de mercurio. Imaginémonos que esto es verdaderamente pequeño. Cuando un paciente con cirrosis ya tiene una presión portal entre 5 y 9 milímetros de mercurio,
ya está desarrollando hipertensión portal, pero todavía no es una hipertensión portal clínicamente significativa, todavía no tiene varices, todavía no tiene ascitis, a veces ni siquiera el mismo paciente sabe que ya tiene cirrosis. A esta etapa le estamos llamando de los síntomas del cirrótico, es una hipertensión portal subclínica, todavía ni siquiera tienen varices esofágicas. Una vez que la presión portal supera los 10 milímetros de mercurio, aparecen las varices esofágicas y empieza a desarrollar el paciente el riesgo de sangrado por varices. Si no frenamos a tiempo, si no detectamos a tiempo este proceso en el cirrótico, empieza a desarrollar esto que se llama circulación hipertonímica. La hipertensión portal empieza a liberar cantidades anormales de óxido nítrico, vasodilatación sistémica, empiezan a crecer más las varices, empiezan a tener más facilidad para fuga de líquido. Y una vez que la presión portal supera los 12 milímetros de mercurio, ya llegamos a las descompensaciones más severas. Ya aparece ascitis, que ya es un dato de hipertensión portal muy grave, y aumenta ahora sí el riesgo de la primera hemorragia variceal. Quiero que nos demos cuenta de qué tan bajas tienen que ser las presiones en el hígado para ya tener problemas. Si nuestra presión arterial puede ser de 120-80 milímetros de mercurio, aquí apenas con 12 milímetros de mercurio, casi nada, el paciente ya puede tener hemorragia variceal o ascitis. Entonces son presiones verdaderamente bajas, pero que para el hígado repercuten de manera muy significativa. Si no controlamos al paciente en esta etapa, que todavía podemos lograr frenar mucho del daño, estos son los pacientes ya con enfermedad descompensada. Si no los tratamos a tiempo y no revertimos su proceso de hipertensión portal, empieza a existir el proceso de hipoperfusión renal. El riñón ya no empieza a recibir adecuado oxígeno. ¿Por qué? Porque empieza a tener una vasoconstricción refleja, ya no le llega suficiente circulación al riñón. Y entonces, cuando el paciente llega a la etapa más descompensada de la cirrosis, que son aquellos que ya es muy difícil de salvar, aquellos que ya llegan con una presión portal de más de 20, son los pacientes que sangran y vuelven a sangrar y regresan a urgencias otra vez, porque otra vez vomitaron sangre, y les hacemos una paracentesis y a la semana ya tienen ascitis otra vez, y les ponemos tantito diurético y se les va la creatinina a las nubes, y si no les hacemos nada, entonces empiezan a encharcar por todos lados. Estos ya se les llama pacientes uber descompensados, o sea, increíblemente descompensados, son los más graves de todos, y es en estos pacientes en los que existe el riesgo de hacer síndrome hepatorenal. Algo que sí es muy importante, de las primeras cosas de esta plática que son muy importantes de mencionar, que son de las cosas que hay que llevarnos en mente, es que el síndrome hepatorenal nunca sucede en un paciente que no tiene ascitis. Entonces, también esto nos va a permitir el abordaje clínico del paciente en urgencias. A veces vemos al cirrótico con falla renal y ya lo estamos calificando como hepatorrenal y todavía no tiene ascitis. Entonces, se necesita tener una presión portal muy alta para que el paciente ya pueda caer en un hepatorrenal. Si no tiene ascitis, es muy difícil, si no es que imposible, hacer un hepatorrenal. Puede tener una falla renal por otra causa. Esta gráfica me gustó mucho, se publicó apenas este año. Este es un artículo de uno de los grandes expertos en función renal en cirrosis, que fue mi maestro en Barcelona, el doctor Vicente Arroyo. En esta gráfica nos explica qué es lo que pasa con la función del riñón conforme va avanzando el proceso de la enfermedad del cirrótico. Cuando la cirrosis está en una etapa temprana, el flujo renal, el flujo de la arteria renal es adecuado, y el equilibrio entre el flujo de la médula y de la corteza del riñón es bueno, y entonces la función renal se mantiene adecuada y la depuración renal también. Cuando el paciente empieza a desarrollar las primeras etapas de hipertensión portal arriba de los 10 milímetros, empieza a existir una vasoconstricción refleja. ¿Esto por qué sucede? Es un proceso muy curioso. Las venas del hígado se están cerrando, entonces al hígado no le está llegando oxígeno. Como una respuesta, toda la circulación abdominal empieza a liberar una sustancia que se llama óxido nítrico, que es un vasodilatador, tratando de que le llegue más oxígeno al hígado, pero al hacer esa vasodilatación le roban sangre al riñón, y entonces el riñón empieza a sentir que no tiene oxígeno.
y él solito empieza a producir, empieza a echar a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primero se echa a andar el sistema renina-angiotensina para hacer un poquito de vasoconstricción, que le llegue suficiente flujo, y hasta este momento la función renal está compensada, ya está, en realidad el renal ya está sufriendo, su función se está compensando porque él solito está produciendo renina, y eso está produciendo angiotensina, y eso permite que le llegue respiración al riñón. Pero una vez que la presión portal ya sube demasiado y que el riñón se está quedando sin perfusión, la liberación de renina es extrema, la liberación de vasopresina es extrema, la liberación de angiotensina es extrema, y entonces hay una vasoconstricción de la arteria renal. Y esto es lo que hace que el riñón se ahorque solo. Su misma producción de renina y de angiotensina hace que su propia arteria renal se cierre. La relación entre el flujo de los lóbulos y de la médula y de la corteza baja. Conforme va pasando el tiempo del daño del riñón de un cirrótico, lo primero que pierde la circulación son las arterias de la médula, porque la corteza es la más importante, es donde se hace la filtración. Entonces primero se sucede la hipoxemia en la médula, después en los lóbulos, y ya en las etapas finales empieza a existir hipoxemia en la corteza, y entonces se pierde ya definitivamente la capacidad de filtrado del riñón. Algo muy interesante en los pacientes que hacen esta enfermedad, que esto ya es un síndrome hepatorrenal, es que el riñón realmente nunca sufre un daño, nunca hay un daño estructural. El riñón muere o el riñón falla porque solito se queda sin oxígeno. Cuando los pacientes fallecen y les hacen autopsias, les hacen necropsias y se hace el estudio del riñón, estructuralmente el riñón de un paciente con hepatorrenal está normal, está estructuralmente sano. Esta es una falla funcional por problemas circulatorios. Ahora, de esto ustedes saben más que yo. Estos también son los criterios que se están manejando para el estudio de la lesión renal. Ahora sabemos que ya por ahí ponían a alguien en el Twitter, ya no se va a decir falla renal, ahora se va a decir lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, ¿no? Esto es la nueva clasificación de la enfermedad renal, pero en un artículo que se publica en el New England en 2014, que es donde se hace esta división por primera vez, nos dicen varias cosas interesantes. Ahora sabemos que en un paciente con lesión renal o con daño renal, estas dos son intercambiables. ¿Qué quiere decir? La principal causa de enfermedad renal crónica en un paciente es la lesión renal aguda repetitiva, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con diabetes que hace nefropatía diabética, en realidad para que llegue a la nefropatía diabética fue porque tuvo varios golpes de lesión renal aguda, una y otra vez, a lo largo de varios años, hasta que llegó a la lesión crónica. Y al revés, la principal causa de lesión renal aguda en los pacientes crónicos es la descompensación de una lesión crónica. Entonces, ahora ya también sabemos que no podemos ser tan tajantes como para decir que un paciente nada más tiene una falla aguda o nada más tiene una enfermedad crónica. Ambas pueden sobreponerse. Un paciente con enfermedad crónica se agudiza o múltiples lesiones agudas se hacen crónicas, y entonces sucede que con el paciente cirrótico pasa lo mismo. No todas las causas de falla renal en el cirrótico son hepatorrenal. El paciente cirrótico puede tener otras causas de lesión renal. Puede tener una lesión renal prerrenal por deshidratación, por diuréticos o por hemorragia, que puede ser reversible. Puede hacer sus síndromes hepatorrenales 1 y 2, que entran como un subtipo de lesión renal aguda. Puede hacer una necrosis tubular aguda como tal por medicamentos, por ejemplo, que no tiene nada que ver con un hepatorrenal, y todos estos entran en lesión renal aguda. Y también un cirrótico puede ser diabético y puede tener nefropatía diabética asociada, o puede ser hipertenso y puede tener nefropatía hipertensiva asociada, o nosotros mismos podemos llevarlo a una enfermedad crónica por diuréticos o por antiinflamatorios o por antibióticos, o puede ser un paciente con hepatitis C que hizo una bioglobulinemia y eso lo llevó a un daño crónico. Entonces, no, insisto, por eso le pusimos esta plática, no todo en el cirrótico es hepatorrenal. Existen múltiples causas de lesión renal en el paciente con cirrosis, algunas agudas, algunas crónicas, que se pueden además sobreponer. El hecho de que un cirrótico tenga diabetes y tenga nefropatía diabética, obviamente lo va a hacer más propenso a hacer una lesión renal aguda. Entonces,
los eventos repetidos, ¿no?, de daño agudo, eventos repetidos de hipoperfusión, las infecciones del cirrótico que provocan que le falte oxígeno al riñón, las paracentesis repetitivas, son el hecho de que le estemos funcionando a un paciente una y otra vez, y cada semana, y ahora 5 litros, y ahora otros 4. Cada paracentesis la resiente el riñón del paciente cirrótico, no es inofensiva. Cada paracentesis nos está provocando una lesión aguda, aparentemente indetectable, y el mal uso del diurético, que los va deshidratando permanentemente, son episodios repetidos de lesión renal aguda que nos va a llevar a daño crónico. Y viceversa, el ya tener una pobre reserva renal previa, que ya era diabético y tenía una nefropatía, o que no logre tolerar los cambios bruscos o frecuentes en la perfusión por las hemorragias, las paracentesis, los diuréticos, va a hacer que una enfermedad renal crónica se agudice y más fácilmente evolucione a un hepatorenal. Entonces, evaluar la función renal de un paciente con cirrosis es una prioridad, y además tenemos que buscar siempre los factores de riesgo que ese paciente tiene para tener o para sufrir previamente de otro daño renal crónico preexistente. Se pone más interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos ese proceso de hipertensión portal? Decíamos, las arterias del abdomen liberan óxido nítrico, y el óxido nítrico provoca vasodilatación esplácnica, se vasodilatan todos los vasos del abdomen, y eso hace que se congestione el intestino, se congestiona de líquido, se congestiona de sangre, y eso daña la mucosa intestinal, la vuelve edematosa, provoca un edema de la mucosa, aumenta la permeabilidad de la pared intestinal, y sucede esto: translocación bacteriana. La translocación bacteriana es uno de los fenómenos recientemente más importantes en el cirrótico, porque se ha visto que es una de las causas más importantes en la falla renal, en las infecciones recurrentes y en la encefalopatía. ¿Por qué? Porque todas las bacterias gram negativas que están en el intestino fabrican una sustancia que se llama lipopolisacáridos. Y los lipopolisacáridos son sustancias altamente tóxicas para el organismo, que desencadenan respuestas inflamatorias muy agresivas. Y ni siquiera tiene que pasar la bacteria como tal del intestino a la sangre. Con que esos lipopolisacáridos pasen, o con que las toxinas de las bacterias intestinales pasen a través de la pared, porque está edematosa, porque está congestionada, esas toxinas, esas sustancias proinflamatorias, esos lipopolisacáridos llegan al hígado, que de por sí está dañado, de por sí tenemos hipertensión portal, y aparte empieza a ser bombardeado por toda la translocación bacteriana que la misma cirrosis produce. Todo esto empieza provocado por esa teoría de la vasodilatación que comentábamos, el óxido nítrico, y también desencadena otra teoría, que es la teoría inflamatoria, la de las bacterias, los lipopolisacáridos, y entonces son dos golpes grandes al riñón y al corazón del paciente con cirrosis. Ese paso de sustancias inflamatorias del intestino empeora la vasoconstricción renal, es una respuesta inflamatoria, provoca más vasoconstricción, mayor liberación de renina, la vasodilatación abdominal provoca más liberación de renina, nos va a llevar a vasoconstricción de la arteria renal, aumenta el riesgo de desarrollar una lesión renal aguda. Y si además era un paciente que ya tenía una lesión renal crónica, pues con más facilidad va a ser una lesión renal aguda más agresiva, y va a aumentar mucho su riesgo de mortalidad. Obviamente, cuando el riñón siente que la pura renina y la angiotensina no son suficientes para mantener su flujo, estimulará la liberación de aldosterona, que es uno de los fenómenos que más provocan el acúmulo de ascitis. La liberación masiva de aldosterona por estimulación del riñón hace que se empiece a retener sodio, y la retención de sodio retiene agua, y eso es lo que hace que los pacientes empiecen a juntar ascitis. Por eso el único diurético que se debe de usar en ascitis es la espironolactona, porque es el único diurético que rompe la fisiopatología de la ascitis. Es un inhibidor de la aldosterona, es un antagonista de la aldosterona. Entonces, por eso, en los servicios de urgencias, manejar al paciente con ascitis, con furosemida o con mixin no está indicado, no es la manera correcta. La furosemida solo se debe manejar si el paciente tiene edema pulmonar o datos de edema periférico, o anasarca franca, combinado con la espironolactona.
Y la bumetanida no se debe usar en cirróticos. Es un diurético muy potente que con dosis muy pequeñas deshidrata muy rápidamente a los cirróticos, no les permite equilibrar todo este cambio fisiológico, los deshidrata súbitamente, los mete en falla renal más rápidamente y en encefalopatía. Entonces, la bumetanida no es lo ideal. Aquí para romper este ciclo vicioso, este círculo, la espironolactona es el diurético ideal. Este es un artículo muy bonito de la doctora Florencia Wong, que fue la presidenta de la Asociación Americana de Hígado el año pasado, donde ya en 2013, 2014 ponía qué es lo que pasa con la mortalidad, o sea, ¿por qué es tan importante que desde el servicio de urgencias se evalúe la función renal del cirrótico? Muy sencillo, este estudio fue hecho precisamente en servicios de urgencias. Este es un estudio que se hizo en pacientes cirróticos descompensados por cualquier causa que llegaron a diferentes servicios de urgencias en Estados Unidos y se vio aquellos, o se dividió aquellos que llegaron con lesión renal de aquellos que no llegaron con lesión renal al servicio de urgencias y también dependiendo de la respuesta al manejo. Se vio que aquellos que llegaban a urgencias ya con un cierto grado de daño renal tenían una sobrevida mucho menor que aquellos que no llegaban con lesión renal. Pero más aún, y lo más importante, que es más o menos esta parte de la gráfica, si el manejo en urgencias no era adecuado, la mortalidad da un jalón muy grande a corto plazo. Sí dependía mucho del manejo del urgenciólogo, de la falla renal del paciente y de la hidratación, la sobrevida de estos pacientes. Entonces, aquí se demostró que la diferencia en sobrevida de un paciente con cirrosis, con falla renal, bien manejado, era muy grande comparado con aquellos que no eran manejados adecuadamente. ¿A qué se le consideró un manejo no adecuado en urgencias? Realización de paracentesis sin verificar previamente la creatinina. Eso es un error muy grave. El paciente puede llegar con una lesión aguda, le hacemos una paracentesis, le empeoramos la lesión aguda y nosotros mismos nos echamos el riñón. O el deshidratar en extremo al paciente cirrótico, que lo ven con ascitis, no, déjale los líquidos 250 para 24 horas. Grave. El paciente tiene mucha agua en la panza, pero nada en las venas, está realmente deshidratado, está chocado. Lo chocamos más, hace más lesión renal aguda. Uso o abuso de los diuréticos a dosis excesivas, nada más para sacarle ascitis a un paciente de urgencia, pues no está indicado. Los diuréticos se tardan días en actuar. Entonces, la sobredosis de diurético en urgencias empeoraron el pronóstico de estos pacientes. Y algo muy importante, que vamos a ver un poquito más adelante, la falla renal que hace el cirrótico por una paracentesis nunca es evidente en las primeras horas, sucede después de una semana. Entonces es otra práctica muy común que describe la doctora Wong, hacerle la paracentesis al paciente en urgencias, tomarle a las 2-3 horas una creatinina, mira, está muy bien el riñón, le fue re bien, mándalo a su casa. La lesión renal por paracentesis o síndrome post-paracentesis sucede 7 días después. Y entonces es cuando viene el daño renal del paciente y es cuando fallece. Entonces, el manejo en urgencias de la falla renal y la diferencia entre aquellos con falla renal y no es bastante grande. Puede determinar por completo la sobrevida del paciente. Aquí ya se empezaba en el 2012 a intentar. A alguien se le prendió el foco y dijo, no, es que no puede ser que todo lo que el paciente cirrótico tenga de falla renal sea patorrenal, ¿no? Y son diabéticos, son hipertensos, son cardiópatas, deben de tener otras causas. Y este fue el primer intento en el 2012 de etapificar cómo era la filtración glomerular del cirrótico dependiendo de diferentes lesiones o de diferentes etapas, la etapa antes de la ascitis, la ascitis que responde a diuréticos, la que ya no responde a diuréticos y los que ya desarrollan síndrome patorrenal, y aquí otra vez el riesgo de mortalidad, se ve cómo empieza a aumentar en aquellos que tenían más riesgo de lesión renal aguda. Entonces ya desde hace 6 años alguien dijo es que la función renal del cirrótico es muy determinante para la sobrevida de estos pacientes. No se morían de la hemorragia, no se morían de la infección, se morían del hepatorrenal 5 o 6 días después. Y esto es el ajuste que hicieron en la misma gráfica este año. Entonces ellos ya se dan cuenta, ahora sí ya queda definitivamente establecido que la lesión renal en un paciente cirrótico puede ser como la de cualquier persona.
Pueden tener lesión renal, pueden tener una función renal normal, pueden tener una enfermedad renal crónica preexistente, pueden tener una falla prerrenal sobre una lesión renal crónica preexistente, pueden hacer un FRAN por síndrome hepatorenal o una necrosis tubular aguda que no tiene nada que ver con un hepatorenal. Entonces, todo este espectro de lesiones renales en el cirrótico, si lo sabemos identificar, puede cambiar el pronóstico de sobrevida de ese paciente hasta en un 80%. ¿Qué quiere decir? Algo que nosotros nos hemos enfocado mucho en nuestro grupo de investigación es que bien manejada la función renal del paciente cirrótico, todo lo demás tiende a responder de manera adecuada, porque la función renal no está sufriendo más que el impacto de todo lo que está descompensando al paciente. Entonces, cuando vemos a un paciente con cirrosis, no es la cirrosis su único problema. ¿Por qué le dio cirrosis? ¿Cómo está de hidratado? ¿Cómo está su presión arterial media? Que ahorita vamos a ver que es uno de los determinantes grandes para el pronóstico de estos pacientes en urgencias. ¿Cómo está su diuresis? Todo eso, cómo está su llenado capilar. Los datos clínicos como el llenado capilar son fundamentales en el cirrótico. Las mucosas, el llenado nos dicen mucho de la precarga que tiene este paciente y no el ascitis. Nosotros siempre le explicamos a los pacientes que el hecho de que tengan ascitis es como una casa con una fuga de agua. El riñón es la bomba de agua y las venas son la tubería, así de fácil. El paciente puede tener mucha agua aquí, está encharcado. Una casa que tiene una fuga, toda la pared se ve encharcada, escurre agua. Pero si yo abro la llave, no sale nada, la tubería está vacía. Lo mismo pasa con el cirrótico, se puede ver encharcadísimo, en anasarca total, pero curiosamente mientras más agua tiene el tercer espacio, más chocado está, más deshidratado está. ¿Por qué? Porque toda esa agua está fuera de las venas están vacías. El riñón no tiene con qué trabajar. Si en ese momento yo le empiezo a administrar diurético al paciente sin hidratarlo primero, sin ponerle albúmina, sin vasodilatarlo otra vez, es como si yo prendiera la bomba de agua de la casa en seco, se quema, el riñón se quema. Nosotros mismos precipitamos que el riñón haga una falla funcional irreversible si no nos fijamos en esos detalles. Entonces, ¿qué ha pasado en este último año con la función renal del cirrótico? Les voy a presentar cuál es el algoritmo de este año de cómo diagnosticar un síndrome hepatorenal, cómo manejar la función renal del cirrótico y en qué momento sospechar que no es un hepatorenal. Estos son los criterios actuales, ya cambiaron. Hasta el año pasado, yo creo que para todos ustedes era muy conocido que decía, bueno, mira, si el paciente cirrótico tiene falla renal, ponle una carga. Hacen una carga de 500 y espérate unas 2 horas a ver si baja la creatinina, y si ya no baja, pues es hepatorenal. Eso ya no se hace, ya cambió. Ahora los criterios son diferentes. Ahora, lo ideal para nosotros como hepatólogos es muy fácil porque conocemos a nuestros pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente del que ya conozco muy bien su creatinina basal, si veo que sube más del 50% de la basal, pues ya automáticamente sé que está haciendo una lesión renal aguda. ¿Qué es lo que pasa con la creatinina en el cirrótico? ¿No es un marcador ideal? Definitivamente no, porque la creatinina es un desecho, un resultado del metabolismo muscular. Y los pacientes cirróticos por naturaleza están desnutridos, tienen una cantidad de masa muscular muy baja y por lo tanto para ellos tener 1 de creatinina ya puede ser alto. Un paciente en Child C puede manejar creatininas de 0.3, 0.4 y si ese mismo paciente ya tiene 1, pues está al doble de lo que maneja normalmente, aunque el laboratorio me diga que está normal. Entonces, si yo ya conozco la función de mi paciente, o es un paciente que ya ha llegado antes al hospital y en su expediente veo que su creatinina hace 2 semanas estaba en 0.8 y hoy está llegando con 0.1, 0.5, se está haciendo una lesión renal aguda. Y entonces ya no tengo más duda de que tengo que actuar sobre una lesión renal aguda y ver qué tipo es. Pero a veces pasa en urgencias, y esto es lo más común en urgencias, que llega el paciente por primera vez y no conocemos su creatinina basal. Entonces no tenemos una manera de compararla. Lo que se hace es tomarle de inmediato una creatinina basal en ese momento para que sepamos ante qué nos estamos enfrentando, y a las 48 horas post tratamiento, ahorita vamos a ver qué tratamiento se administra, se repite la creatinina. Si esa creatinina después de 48 horas de tratamiento sigue aumentando ya dentro del hospital y está 0.3 más arriba de lo que llegó el paciente,
tiene una lesión renal aguda. Entonces, si se fijan ahora las cifras son mucho más bajas, 0.3 arriba del límite con lo que llegó, y es una lesión renal aguda en un cirrótico. Por esto mismo que les digo, otro de los temas muy de moda en cirróticos es la desnutrición. Ahora, llega con una creatinina elevada y después de 48 horas sigue elevada, pero en los mismos niveles, a lo mejor lo que el paciente tiene ya es una enfermedad renal crónica, no se agudizó, y esa es su creatinina que maneja habitualmente por la lesión crónica. Y al revés, llega con una creatinina elevada y a las 48 horas baja más del 66%, ya quiere decir que sí había llegado con una lesión renal aguda que ya estamos resolviendo con el tratamiento. Entonces, este es el manejo inicial del paciente con cirrosis, lesión renal en urgencias. Si tenemos una previa, la comparamos; no tenemos una previa, la tomamos de inmediato y le empezamos tratamiento y comparamos a las 48 horas. Ahora, le dimos tratamiento a nuestro paciente, no mejoró, o empeoró, o ya comparándola con la previa, si tiene una lesión renal aguda. Ahora yo tengo que ver qué tipo de lesión renal aguda tiene. ¿Es una lesión renal aguda por deshidratación, o es un hepatorrenal, o qué está pasando con mi paciente? Hay 3 etapas en la lesión renal aguda dependiendo de la severidad: etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ya que vi que mi paciente sí tiene una lesión renal aguda, tengo que ver qué tan severa está su lesión renal aguda: leve, moderada o severa. Una lesión renal aguda leve es aquel en el que la creatinina está arriba de 1.5 veces de la que tenía previamente, pero menos de 2 veces de la basal. La etapa 2, más de 2 veces de la basal, pero menos de 3. Y la muy grave, más de 3 veces de la basal. Entonces ahí sí consideramos que es una lesión renal aguda grave, o una creatinina basal de más de 4. Obviamente un paciente cirrótico, ¿de dónde va a sacar 4 de creatinina si no es con una falla renal? No tiene masa muscular, o lo que decíamos atrás, más elevación de más de 0.3 comparado con la admisión. Entonces, o de plano que ya tenga que iniciarse diálisis por alguna indicación, ya es una lesión renal aguda severa. Entonces, primera etapa como cirrótico, ver cómo está su creatinina. Segunda etapa, ver si está desarrollando una lesión renal aguda o no. Y tercera, ver en qué gravedad tiene esa lesión renal aguda. Una vez que ya vimos en qué grado de severidad tiene el paciente, ahora sí, empezamos tratamiento. Si es un tratamiento de etapa 1, que ahorita vamos a ver cuál es, una lesión renal aguda leve, si se resuelve, ya el paciente se salvó, le damos de alta, la función renal está estable, entonces pasamos al tratamiento de la etapa 2, o durante el tratamiento empeora la función renal, rápidamente nos cambiamos de tratamiento. Si el paciente ya llega con una lesión renal de etapa 2 o 3 y responde, alta; no responde, entonces ya sospechamos un hepatorrenal o una necrosis tubular aguda, algo que no sea tan fácil de resolver. Y este es el tratamiento actual, ¿no? O sea, en realidad el tratamiento recomendado en este momento para decir que el paciente tiene o no tiene un hepatorrenal y cómo manejarlo, aquí en México tenemos la fortuna de que sí tenemos terlipresina y albúmina, y de hecho casi todos los hospitales lo tienen, el ISSSTE lo tiene, el seguro lo tiene, en algunos hospitales no, pero en la mayoría sí. Y se ha visto que esta combinación de terlipresina como vasoconstrictor esplácnico y la albúmina, que vuelve a abrir la circulación y vuelve a recuperar la presión oncótica, mejora notablemente la función renal. Es el tratamiento de primera elección, es evidencia 1A, y en pacientes con hepatorrenal, tanto tipo 1 como tipo 2, la mejoría de la función renal puede ser muy evidente, nada más que no tan rápida. En un hepatorrenal tipo 2 puede tardarse 48 horas, y en un hepatorrenal tipo 1 de 3 días hasta una semana, entonces hay que tener paciencia. Como llamamos respuesta completa, la creatinina regresó a su nivel normal o bajó más del 0.3 de la basal. Entonces ya decimos que el riñón ya está respirando. ¿Qué hemos hecho nosotros aquí en México sobre falla renal en cirrosis? En realidad, somos muy pocos en México los que hemos investigado sobre falla renal en cirrosis. Solamente vemos, de por sí somos como 32 hepatólogos en México, y de esos 32 nada más como a 10 nos gusta la cirrosis, y de esos 10 nada más 3 investigamos función renal. Entonces, las únicas publicaciones que existen sobre función renal en cirróticos, unas las hace el doctor de nutrición, las otras las hace un buen amigo, el doctor
Abelardo en Guadalajara, y las otras son nuestras, orgullosamente de aquí de Pachuca. Esta es una publicación nuestra, un estudio que hicimos en el 2013, todavía con un muchacho que era residente de medicina interna, y con Angélica, que ahora está adscrita en el hospital, aquí en la clínica 1 del Seguro, como nefróloga. Angélica era todavía mi residente de medicina interna en el Hospital General, con ella hicimos este estudio, ahora acabo siendo nefróloga. Y entonces lo que nosotros hicimos, la doctora Eloisa Telles, de trasplante del Hospital General, el doctor Emilio, que ahorita está haciendo gastro en el español, hicimos un estudio muy interesante donde agarramos a todos los cirróticos que llegaban al Hospital General de Pachuca y buscamos todos aquellos que llegaron con lesión renal y buscamos todas las causas de lesión renal que tenían para ver los diferentes factores de riesgo. Y nosotros encontramos en nuestro estudio que solamente el 20% de todas las fallas renales que llegaban a urgencias en cirróticos, solo el 20% eran hepatorrenales que reunían los criterios. El otro 80% o eran lesiones crónicas o eran lesiones agudizadas, sobre todo por deshidratación o por hemorragia, que respondían muy bien al tratamiento. Entonces, por eso era tan importante hacer esa diferenciación, porque a veces vemos al paciente con cirrosis, con una falla renal, y decimos, no es una hepatorrenal diabética, no va a responder, ¿no? Aparte de que sí responden, no todos son hepatorenales. Este estudio nos lo aceptaron en un congreso latinoamericano de hepatología y lo publicamos en el Annals of Hepatology, y la verdad es que nos fue muy bien. Ahorita ya estamos haciendo la segunda parte de este estudio. Ahora es multicéntrico nacional, estamos empezando lo de este año. Ahora sí están participando casi 7 hospitales de todo el país, ahora ya conozco más gente que me pueden ayudar. Y entonces estamos haciendo un estudio muy grande en el que pretendemos incluir por lo menos a 500 pacientes cirróticos de todo México y ver el comportamiento de la función renal. Entonces, yo espero que tengamos los resultados de este estudio a finales de este año, porque ya vamos avanzados. Finalmente, en un paciente que hace un hepatorrenal y que no responde a nada, la única salvación es el trasplante. En México cada vez se vuelve una solución más real. Antes, todavía hace unos años, el número de trasplantes en México era casi nulo. Ahorita se están haciendo más de 400 al año. Hay hospitales que están haciendo cada vez más trasplante. En nutrición no ha bajado su cifra de 100 trasplantes, 120 trasplantes al año, pero el 20 de noviembre el ISSSTE ya está haciendo igual sus 80 trasplantes al año. En Monterrey están haciendo otros 80 al año, Guadalajara por lo menos unos 30 al año. Entonces ya estamos llegando casi a la cifra de los 400 trasplantes al año en México, y muchos de esos pacientes se trasplantan por la indicación del síndrome hepatorrenal que no responde al tratamiento. Obviamente el trasplante nos cura de inmediato, porque al quitar el hígado con cirrosis, quitamos la fibrosis, quitamos la hipertensión portal, quitamos el proceso inflamatorio, la vasculatura regresa a su tamaño normal, el riñón vuelve a abrirse y empieza a respirar solo y se salva. Algunos casos con que ya tienen una enfermedad renal crónica, se les hace un trasplante simultáneo de riñón y de hígado y les va muy bien. La mayoría de ellos con el trasplante solo de hígado logran salir adelante, sobre todo en aquellos que tienen hepatorrenal tipo 1. Y entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Espero no habernos cansado demasiado. Me apasiona la falla renal del cirrótico. Entonces, la falla renal es importante porque es la segunda causa de muerte de estos pacientes y la primera en urgencias. La primera causa de muerte del paciente con cirrosis en urgencias es el mal manejo de la falla renal o la mala identificación de la falla renal. Hay que recordar, mientras más alto el child del paciente, menos creatinina debería de tener. Un paciente child B o child C que tiene 1 o 1.2 de creatinina es demasiado alto, no es normal para él. Los pacientes con cirrosis manejan creatininas bajas. No dependamos del laboratorio, más bien hay que tener juicio clínico. Existe un ciclo continuo entre lo que es la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. Ya dijimos, una causa a la otra y viceversa. Siempre hay que tener en mente que un paciente agudizado puede tener una enfermedad renal crónica preexistente, o que si no ponemos atención en los daños agudos repetitivos, vamos a llevarlo a un daño crónico irreversible. El hepatorrenal es la causa menos común de lesión renal aguda en el cirrótico, y eso lo comprobamos nosotros en nuestro estudio, lo comprobó el doctor Velarde en un estudio muy parecido
aparecido solo el 15% de sus pacientes fueron hepatorrenal, lo comprobaron en Estados Unidos en estudios muy grandes, y en estas guías que se publicaron este año, la cifra es la misma, 20% de las lesiones renales en cirrosis son hepatorrenales, el otro 80% son causas potencialmente reversibles, por eso hay que buscarlas. La creatinina desgraciadamente es un marcador imperfecto, pero es el único que tenemos en la vida real, es el único práctico que podemos emplear, y la verdad es que si lo hacemos basándonos en las guías de ver cómo cambia con la hidratación en las siguientes horas, nos puede servir bastante para darnos una orientación de la función renal. Y esto, siempre hay que verificar que el daño renal del cirrótico sea reversible antes de diagnosticar la hepatorenal. La reversibilidad del daño renal ahora es 48 horas. Ya no es lo que decían las guías anteriores, de que le pasábamos 1 litro y esperábamos 2-3 horas, y si no otro medio litro, otros 250 y otros 3 horas. Era demasiado rápido, no permitíamos que el cuerpo del paciente repartiera en todos los departamentos el agua. Entonces no, ahora la hidratación es más lenta, más progresiva, más gradual, se usa albúmina para aumentar mejor los volúmenes circulantes, y se van tomando los controles cada 24 horas y vemos en 48 horas la respuesta. Y ojo, el síndrome de disfunción post-paracentesis sucede 7 días después. Tomarle una creatinina a un paciente después de una paracentesis no sirve de nada. El paciente va a mantener, el cuerpo del paciente va a mantener sus sistemas de compensación de 5 a 7 días para no hacer falla renal, y en cuanto esos sistemas se rompen, entonces vendrá el hepatorrenal en su casa, el paciente fallece en su casa 7 días después de la paracentesis, y el médico que le hizo el procedimiento ya ni se enteró. Entonces hay que tener mucho cuidado con la función renal del cirrótico. Si la manejamos bien, 80% de los pacientes pueden salir caminando a su casa. Y esta es la última, este es un comercial que les quiero hacer. Mañana tenemos aquí mismo en este auditorio el primer simposio estatal del Día Mundial de las Hepatitis. Para nosotros es como nuestra fiesta de cumpleaños, para los hepatólogos. Y todos los días 28 de julio es el Día Mundial de la Hepatitis, sobre todo las hepatitis virales. Pero nunca se ha hecho un evento en nuestro estado. Ahorita vamos a hacer el primer evento en el estado de Hidalgo. Tenemos un simposio de toda la mañana, mañana sábado de las 8:30 a las 3 de la tarde. Va a estar bastante bueno. Viene la actual presidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología, viene el doctor Velarde, que es investigador de cirrosis de Guadalajara, viene la presidenta de la Sociedad de Gastro de Hidalgo, que es la doctora Jaime Franco. Entonces va a estar bastante bueno. Van a ser las ponencias de los factores de riesgo, de la evolución, del riesgo de cáncer, de los tratamientos de hepatitis, cómo diagnosticarla. Entonces, la verdad es que yo se los invito, va a estar bastante bueno mañana a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias. Bien, ¿habrá alguna duda, algún comentario para el doctor Moña? Sí, por favor. Beneficios de pasar la nómina al 4% sobre al 25%. De hecho, ninguna guía maneja el número del 4%. ¿No? La verdad, todas las guías manejan el número del 25%. Y no porque no se pueda, sino porque el número de frascos sería muy grande. La dosis de albúmina se calcula por kilo de peso.